Diputada Frana. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Yo me quiero circunscribir al pacto y tengo un conjunto de preocupaciones. Si bien no tengo números definitivos, porque algunos pedimos y no nos lo dieron, a mi juicio este pacto en un mediano plazo genera un perjuicio claro para las provincias, salvo que usted, señor ministro, tenga números concretos que demuestren lo contrario. Si vamos a los considerandos del pacto, en el párrafo número 4 hablan de políticas tributarias, y esto lo preguntamos ayer y antes de ayer al ministro de Hacienda de la Nación, políticas tributarias que se van a compensar con un crecimiento de la economía, que generan un costo fiscal compensados con un crecimiento de la economía. Mi pregunta es, ¿sobre qué basan ustedes ese crecimiento de la economía con tasas del 30%, tarifas que suben en un promedio del 50% y la apertura indiscriminada de las importaciones? Esta pregunta no es menor porque claramente en este escenario económico, lamentablemente los datos que tenemos es que todavía el empleo no llegó a los niveles del 2015. Entonces me parece que básicamente esto se toma un parámetro que a mi juicio no se va a poder cumplir. Pero por otra parte, si bien acepto que la derogación del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias en el propio pacto establece una compensación con aportes del Tesoro, esa compensación después del año 2018 se va a actualizar en función a la inflación. Entonces mi pregunta es, si la definición del Gobierno Nacional es bajar la inflación y vamos a suponer que la economía crece como ustedes dicen que va a crecer, ¿usted no considera que en el largo plazo se perjudica a la provincia con esa actualización? Por otra parte, francamente no entiendo por qué se les exigió a los gobernadores respaldar una reforma del régimen nacional previsional. La verdad que no lo entiendo cuando es un régimen previsional tan discutido. Creo que de alguna manera forma parte de una presión a los gobernadores cuando este régimen no lo pudimos discutir acá en el Congreso. Y si me permiten, y con todo respeto, les pido que no involucren a todo el justicialismo en la propuesta de una nueva fórmula, porque la verdad que no fue consultada con todo el justicialismo y los propios senadores del justicialismo no todos votaron igual. Así que me parece que esto mereció un debate más profundo. Por otra parte, si yo me baso en los números de mi provincia, estoy totalmente de acuerdo que se debe revisar el impuesto a los ingresos brutos, pero la estructura tributaria de mi provincia hoy es uno de los impuestos que mayor recaudación tiene. Mi pregunta es, ¿cómo se piensa compensar esto en el mediano y largo plazo? ¿Se piensa compensar con el aumento del revalúo y con esto con los inmobiliarios? ¿Hay números concretos de esto? En un artículo también de este compromiso, se establece que en el año 2022 se va a derogar el impuesto de sellos. Hoy en mi provincia la recaudación anual de ese impuesto llega a los 5.000 millones. ¿Cómo se compensaría esta derogación? Porque no veo, digamos, una compensación en este sentido. Y si quiero generar una chicana política que no es mi estilo, me voy al inciso O, donde establece que se va a hacer un mecanismo, perdón, no es el inciso, es el inciso O del capítulo 2, que dice financiar con líneas de créditos especiales, programas de retiro y o jubilación anticipada para empleados públicos, provinciales y municipales, y deben cumplir con las pautas que establezca el Gobierno Nacional. Entonces, si no hay una compensación del ingreso, debo interpretar que esto va a generar despidos en la administración pública. A mí me parece, señor presidente, señor ministro, y con todo respeto, que todo este paquete de normas a corto plazo demuestran claramente, y lamentablemente nadie contestó lo contrario ayer, un desfinanciamiento del ANSES, que en breve va a ser inviable, pero que no se recibió inviable. Y por otra parte, tal como les describí, en el largo plazo, un perjuicio a las provincias. A lo mejor ustedes tienen números concretos que demuestran lo contrario. Muchas gracias.